Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Le damos la bienvenida a nuestro invitado Juan Miguel Rossi. Juan Miguel es escritor, además es profesor de la Universidad Metropolitana. Bienvenido. Buenos días, doctor Manuel Felipe Sierra. Buenos días, Maki. Bueno, mira, nosotros queremos conversar un poco aquí con motivo pues de ese personaje tan importante en la literatura venezolana que fue Herrera Luque, que fue, digamos, el líder de la historia novelada. Sería bueno comenzar hablando de la historia novelada como género, es decir, porque hay gente que cuando ven historia novelada piensan que no tiene el rigor de un libro de historia. Entonces no le dan el valor que tiene. Es sabrosísimo leerlo, porque es mucho menos árido pues, que un libro de historia en todo rigor, ¿no? Pero es bueno hablar de la historia novelada y cómo es ese género y realmente qué valor literario tiene. Bueno, la historia novelada, ante todo, buenos días a todos los que nos ven, nos escuchan. La historia novelada es un género literario que se basa en hechos históricos, evidentemente, y decir que no tiene el rigor histórico, pues sería caer en un error, porque hay muchos escritores que en todo el mundo se han dedicado a este género a lo largo, digamos, de la historia de la literatura, y han sido personas que han hecho investigaciones históricas bastante rigurosas, bastante meticulosas, para poder ambientar sus novelas o ambientar las tramas de estos escritos en la época en las cuales están escritas. Mira, puedo mencionar un ejemplo que quizás ha sido la novela histórica más vendida de la historia, que es Sinuhe el Egipcio, de un autor finlandés llamado Mika Waltari, escrita a finales de los años 40, en la que se retrata, por ejemplo, lo que era el contexto histórico del Egipto del faraón Ramsés II, si mal no recuerdo, y la investigación fue tan minuciosa que podemos decir que esa novela retrata exactamente cómo era la sociedad egipcia de ese momento, y estamos hablando de un pasado de hace por lo menos 3.700 años, ¿no? No, y para que haya sido tan vendido, pues evidentemente, tan demandado, evidentemente tiene que haber sido muy interesante, ¿no? Exactamente. Sí. Ahora, aquí en Venezuela, ¿cuál es la tradición de la historia novelada? Mira, la historia novelada en Venezuela está básicamente representada por el doctor Francisco Herrera Luque, que a mi manera de ver ha sido el mayor exponente de este género. Herrera Luque, de profesión psiquiatra, fundador de la Cátedra de Psiquiatría de la Universidad Central de Venezuela, que también hizo carrera como diplomático, como embajador en México, basaba sus novelas básicamente en unas investigaciones rigurosas y meticulosas, y de hecho el doctor Herrera Luque mezclaba personajes de ficción con personajes históricos reales en sus novelas. Su obra, digamos, más celebrada, Los Amos del Valle, que retrata la historia de Caracas desde su fundación en 1567 hasta el 1783, el año del nacimiento del libertador Simón Bolívar. En esta historia, Herrera Luque mezcla personajes de ficción con personajes reales y le da ese toque particular que solamente los buenos escritores, los grandes escritores, le pueden dar a estos personajes. ¿Cómo? Haciendo una investigación muy meticulosa acerca de cómo era su personalidad, de cómo se expresaban, de cómo hablaban, reproduciendo eso a través de diálogos evidentemente fabulados o ficticios, pero que le dan al lector, le dan al espectador o al lector, por así decirlo, un acercamiento bastante minucioso a lo que era el contexto histórico y a lo que era realmente la forma como estos personajes se desenvolvían. Que en su caso se facilitaba por su condición de psiquiatra. Claro, sí, en el caso de Herrera Luque, como psiquiatra, por Dios, era... Claro, tenía un manejo la diferente. caracterización del personaje, ¿no? Extraordinario. Específicamente uno de los personajes mejor logrados de la obra de Herrera Luque es Bobes el Urogallo. Que es su trabajo que marca, digamos, en aquel momento, pues la aparición de esta novela fue un suceso editorial. Sí, ¿no? es que es como decirlo, el punto de inflexión de la carrera de Herrera Luque, que había escrito libros científicos como La Huella Perenne o Viajeros de Indias, que si no me equivoco fue su tesis de grado, su tesis doctoral. Con Bobes el Urogallo inicia su trayectoria como escritor, como novelista exactamente. Ahora, ¿cuál crees tú que ha sido la novela mejor lograda? La gente dice que La Casa del Pez que Escupe el Agua, pero hay otros que prefieren, por ejemplo, Bobes el Urogallo. Cónchale, que yo tengo dos debilidades precisamente, que son Los Amos del Valle y Bobes el Urogallo. Para mí su novela mejor lograda es Los Amos del Valle, porque son 217 años de historia contados en una novela bastante larga,
y con una gran cantidad de personajes, todos bien logrados, todos bien, digamos, estructurados desde el punto de vista de su personalidad, de su desempeño, de su comportamiento, que como únicamente él lo sabía hacer tomando en cuenta su profesión. Y yo compararía la calidad de 100 años, digo, de Los Amos del Valle, y aquí quizás algunos escritores y algunos expertos en literatura me van a criticar, con 100 años de soledad, por la manera en cómo fue escrita esta novela y los saltos atrás y adelante en el tiempo que da. Sí, me parece que es una obra maestra. Es complejo, es Ahora, complicado. ¿no? en la que tú señalabas, Maki, ¿no? En la Casa del Pez que ocupa el agua, tuvo mucho repercusión porque trataba de personajes contemporáneos. Exactamente. De Exacto. personajes vivos y en consecuencia, bueno, eso generaba polémica. Pues. Sí, de hecho, La Casa del Pez que escupe en el agua comienza en el año de 1875 con la muerte de un personaje de Boves el Urogallo, que era Eugenia Blanco, un personaje ficticio que se había casado en su momento con un otro personaje ficticio de Boves el Urogallo, que era Andrés Machado, uno de los lugartenientes de Boves, que con el paso del tiempo había llegado a ser general. Hay como que una interrupción en el tiempo entre el final de Boves el Urogallo y el inicio de La Casa del Pez que escupe en el agua, que son 60 años. O sea que podríamos decir que es un género literario que realmente la historia, el contexto es cierto. Lo que puede tener fantasía es el tratamiento de los personajes Sí, o las tramas. Exactamente, pero para quien escribe una novela histórica, evidentemente tiene que darle vida a un personaje. Pero claro. Y tiene que hacerlo a través de este tipo de método. Claro, claro. ¿Hay algún otro que pudiéramos destacar nosotros, aparte de Real Luque, que haya incursionado en esto, en esta manera de escribir y que haya tenido éxito así como Real Luque? Porque hasta ahora uno habla de historia novelada, no es que es novela histórica, la historia novelada, y uno piensa inmediatamente en Real Luque. Bueno, en la literatura venezolana no creo que haya alguien que lo haya hecho de la manera tan lograda, tan exitosa que lo hizo el doctor Herrera Luque. En la historia o en la literatura mundial hay muchos casos, ¿no? Por ejemplo, la doctora Colin McCullough, que escribió la serie de Los Amos de Roma, era doctora en neurología, por cierto, o puedo citar al escritor español Santiago Posteguillo, que ha escrito una saga también sobre la historia de Roma, que comienza con la Segunda Guerra Púnica, la invasión de Aníbal a Roma, aparentemente hacia el año 240 a.C. Son los dos referentes que yo podría tomar, pero no creo que en la literatura venezolana exista alguien que lo haya hecho como Herrera Luque. Ahora, en general, ahí hay que establecer un criterio, ¿no? El historiador es otra cosa. Por el supuesto. historiador rigurosamente Claro, se refiere a es un lo hecho. que- Ahora, exacto. el novelista, el intelectual, toma un hecho que existe y una realidad y le añade La ficción. La la ficción. ficción desde el punto de vista literario, lo cual es perfectamente válido. Por Lo supuesto. cual no quiere decir que se altera la historia, No, la historia sino no que se enriquece de alguna Tan manera. válido que yo con- creo que ningún libro de Real Luque, no sé si tú conoces alguno que sea así como anónimo, como desconocido, porque yo creo que todos han sido exitosos. Hay un libro póstumo que se llama 1998, que se aleja quizás un poco, no se aleja de su estilo, pero es poco conocido porque fue publicado después de su muerte, así como El vuelo del Alcatraz, ¿no? Que son quizás los libros menos conocidos de él, pero que sí mantienen la tradición de la novela histórica. Quizás 1998 es un libro que proyecta más hacia el futuro, pero manteniéndose dentro de esa, digamos, dentro de esa línea de lo Dentro que de son ese los estilo. hechos políticos o los hechos históricos, ¿no? Y habla de personajes, ¿no? Habla de personajes, por En supuesto. función del futuro. En función del futuro, sí. Y sin duda él fue un hombre muy, muy interesado en todo lo que es estudiar la herencia hispanoamericana. Exactamente. Y en ese sentido, pues, digamos que su radar era muy rico, ¿no? Bueno, Este- de hecho él estudió en la Universidad de Salamanca, hizo prácticamente todos sus estudios en España, ¿no? Y esto le permitió tener contacto quizás con fuentes históricas de primera mano que le permitieron escribir sus dos primeros libros, que fueron Viajeros de Indias y no recuerdo el otro, que era La Huella Perenne. La huella La perenne. Huella Perenne, Exactamente. sí. Ahora, hay también la parte esta, bueno, todo escritor tiene gente que lo alaba y gente que se convierte en detractores, ¿no? En críticos muy, muy, muy severos, ¿no? En Real Luque yo recuerdo siempre los líos que se armaban cada vez que él publicaba una novela. Ahora uno le da risa porque en ese momento eran verdaderas furias que agarraba cierta gente
Y además, bueno, eso generaba muchísimo debate, ¿no? Mucha discusión sobre su estilo y hasta mucha gente cuestionaba algunos temas de ética con las cosas que ponía, ¿no? Sí, porque la gente también estaba acostumbrada, digamos, a esa historia lineal, ¿no? Sí. Que es la responsabilidad del historiador, en estricto sentido, porque era reflejar los hechos como ocurren. El novelista, el escritor en general, no es que altera, sino que enriquece. Entonces tú, por ejemplo, lo que ocurrió con el personaje fue esto, pero el escritor le pone algo, cuál era el ambiente. Le añade datos que el historiador no tiene por qué reflejarlo, pero que el novelista dentro lo rescata para enriquecer justamente su obra. Sí, digamos que el escritor, en el caso de Herrera Luque o de cualquier escritor de novela histórica, lo que hace es enriquecer para darle al público lector, una idea de cómo eran esos personajes, para que el lector se pueda hacer una idea de cómo eran los protagonistas de la historia, ¿no? Ahora, él tenía como mucha menudencia, ¿no? En eso, bueno, guardando las diferencias, es González Ginán. O sea, él contaba la historia chiquita, ¿no? Alrededor de cada uno de los personajes. Sí. Y entonces había gente que dice, pero eso lo inventó porque ese era tío abuelo mío, eso no era verdad. Entonces hay cosas ahí que provocaban mucha molestia, ¿no? Hay una cosa que también es necesario destacar, ¿no? Que el doctor Herrera Luque, digamos, de alguna manera fue como es como el heredero, o lo fue, de esa historia no contada, ¿no? De esa historia que se ha transmitido de generación en generación, quizás de manera oral. Esa petite histoire que llaman los franceses. Exactamente, que no está en los libros, pero que de alguna manera sabemos que está allí, que no se ha contado, que no se ha plasmado en una obra histórica, pero que forma parte también de nuestra herencia y de nuestra tradición histórica. Claro. Y hay muchas cosas, muchas leyendas que él sabía, que él de hecho plasmó en sus libros, o dejó pistas en sus libros. Y algunas que no eran leyendas, eran cuestiones reales, pues, que la gente le contaba. Testigos de muchos hechos históricos y de muchos episodios y muchos personajes, ¿no? Además, él era un gran investigador, lógicamente, sí, ¿no? Claro. Pero además se destacaba mucho por eso, ¿no? Sí. Por dotar sus trabajos de una base muy sólida de investigación. Bueno, y él siendo descendiente de la familia Herrera, que formaba parte de los Amos del Valle, por supuesto, él conocía muchas de esas historias también. Sí, tenía que conocerlas, por obviamente, supuesto. ¿no? Ahora, ¿tú crees que estas generaciones realmente... Tú sabes que estas nuevas generaciones de la era digital, pues de repente no están muy inclinadas a leer su libro completo o prefieren alguna especie de reseña o resumen que se consiga en Google o donde sea, ¿no? Ahora, ¿tú crees que la historia novelada podrá rescatar entre las generaciones jóvenes esa curiosidad y esa avidez por la lectura? Es cuestión de sembrar esa avidez, de sembrar ese gusto de... Te lo pregunto porque tú eres profesor Sí, universitario y estarás en contacto con muchachos jóvenes, es cuestión ¿no? simplemente de hacer llegar a los jóvenes la figura de escritores como Herrera Luque, como Mario Briceño Iragorri, como Mariano Picón Salas, como Rómulo Gallegos, grandes escritores de la literatura venezolana, simplemente difundirlo entre ellos para que ellos sepan perfectamente quiénes eran y para que ese interés que se despierte pues siga transmitiéndose no solo a esta generación, sino a las generaciones posteriores, porque ellos forman parte de nuestro acervo histórico y de nuestro acervo cultural. Bueno, ahí tienes una responsabilidad tú muy grande como profesor en las aulas. Exactamente, Bueno, muchísimas gracias. Encantado de haber estado con ustedes. Gracias, Juan Muchas Miguel, gracias por por la haber venido. invitación. Vamos a la pausa, ya volvemos.